Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Alex, tenemos algunas preguntas de nuestro público, Claro. en especial de Wilfred Lemos. Saludos, Ajá. que Hola, ¿qué está tal? siempre con nosotros. Qué Atento. gusto. Nos pregunta si Promise es lo mismo que Async. No, 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 no. Son cosas diferentes. Promise, básicamente, a ver si, no sé si en Babel lo pudiera ejecutar. A ver si me permite ejecutar aquí un promise. Imagínate, por ejemplo, que tienes funciones, ¿no? Entonces, imagínate que una función depende de otra, ¿no? Por ejemplo, voy a llamar una función que se llame, no sé, inicialización. Y esto, te voy a explicar qué es una promesa, ¿no? Con este ejemplo. Una promesa básicamente es function, una función anónima. Le voy a poner, bueno, ya puedo utilizar las sintaxis nuevas, ¿verdad? Que estoy aquí en ESMER 2015. Recibe dos cosas, una cosa que es un resolve y una cosa que es un reject. Y ahorita te explico para qué sirven, ¿no? Entonces, imagínate que aquí console.log y vamos a decirle init. Y entonces la resuelvo, ¿verdad? Listo. Imagínate que tienes esa función, imagínate que tienes otra función que se llama send request. Y esta cosa envía un request al servidor, suponiendo que hace un post, un get o algo. Las promesas son un mecanismo para manejar asincronía. Asincronía, no sé si existe esa palabra en español o es asincronidad. Lo que sea, cosas que sean asíncronas. ¿Qué es una cosa síncrona? Algo que no tienes la certeza del tiempo que va a durar para terminar. Por ejemplo, si pides a un API externo información, no sabes cuánto el servidor va a tardar. Puede tardar 2 milisegundos, puede tardar 10 segundos, que sería muchísimo, puede tardar 5 segundos. Entonces, ese tipo de operaciones en las que haces un llamado de algo, no sabes cuánto va a tardar, pero sabes que algún día va a regresar o un código de error o un código de éxito, son cosas asíncronas. Las promesas en ECMAScript nacieron para ayudarte a sincronizar esos llamados o esos recursos. Entonces, en este caso, imagínate que la función sendRequest depende de la función init. ¿Ok? Entonces yo podría decir, hasta que la función, por ejemplo, hasta que la función, en este caso init, termine, yo podría aquí ejecutar, bueno, suponiendo que necesitas procesar la respuesta primero, imagínate que tienes esto. Ahorita mi respuesta pues no va a traer nada, aquí podría mandar un arreglo de números, por decir algo. Hasta este momento, por ejemplo, yo pudiera mandar el request, por decir algo. Un ejemplo muy sencillito. Entonces, en este caso, nota, siempre se va a ejecutar primero el init, va a decir el console init ready, que está aquí. Luego, en este caso, yo capturo los datos que vinieron del otro request. Por ejemplo, si esto se fuera un llamado Ajax, en este response vendrían los datos en JSON, los datos en XML o en cualquier otro formato. Aquí yo los esperaría y hasta entonces enviaría el request, por decir algo. De hecho, puedo ponerlo aquí también. Eso es una promesa, o bueno, es un conjunto de promesas. Los async y los wait no. Esos son cuando quieres sincronizar bloques de código. Por ejemplo, tienes 5 instrucciones, espera o quieres que te espere y luego continuar otras 5 instrucciones. Eso es, por ejemplo, cuando quieres, no sé, en lugar de funciones completas, quisieras que, por ejemplo, no sé, una declaración, por decir algo de esto, var x igual a 10, y suponiendo que esto es resultado también de un API externo o algo así, y aquí pudieras poner que te ayude a sincronizarlos. Pero estas características no son iguales a las promesas, son otro mecanismo. Por cierto, las promesas, en caso de que tu navegador no lo soporte, puedes introducir un mecanismo que se llama polyfill. No sé si lo hayas escuchado. Un polyfill básicamente es un pequeño script, un pequeño código que te ayuda a que características que no existen en tu navegador se soporten. Entonces, si buscas un polyfill de promesas, ponle así, polyfill promise. Y, por ejemplo, este que está aquí es el más utilizado, que se llama ES6 promise. Recuerda, esto es algo nuevo, entonces tu navegador seguramente no lo va a soportar. Deberías agregar entonces este polyfill, que básicamente es agregar soporte a tu navegador si no lo tiene. Y si ya lo tiene, no pasa nada. Simplemente no se ejecuta esa operación de cargado.
Los async no los vamos a ver porque eso no es de ECMAScript 2015. Eso, si no me equivoco, lo introdujeron hasta la versión siguiente, que sería la versión en sentido estricto, ECMAScript 2016. Que no son lo mismo. Definitivamente no son lo mismo. ¿Qué te recomiendo utilizar? Promesas al momento. Hay mucha más documentación, los APIs están mucho más logrados, vas a encontrar ejemplos en Stack Overflow hasta para morir. Y hay bibliotecas muy maduras, por ejemplo esta que se llama Bluebird, como de ave azul, que está bastantísima, bien potente esta cosa, que es para manejar promesas. Esto si quieres utilizar promesas, pero ya de veras. O sea, imagínate que vas a hacer un API completo, no sé, para compartir muchísimos recursos asíncronamente. Si necesitas algo mucho más potente, esta es la recomendación que te daría. Utiliza esta biblioteca, que es para promesas. Se llama Bluebird. ¿Ok? Muchas gracias, Alex. Muy interesante. Tenemos una pregunta de Mike Quiroga. Él nos dice, default parameters solo Sí. acepta valores built-in como enteros booleanos, etc. O puede aceptar valores, arreglos u objetos. Supongo que se refiere a esto, ¿verdad? O sea, tengo, por ejemplo, no sé, print y que sea items igual a esto, ¿verdad? Por ejemplo. Sí lo acepta. Puede aceptar cualquier cosa que sea. Bueno, es que los arreglos son un tipo de JavaScript a final de cuentas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea asignable a una variable, por así decirlo, es aceptado dentro de los default parameters. Entonces, sí, puedes utilizarlo. Eso te podría servir, no sé, si estás haciendo una API y quieras que, no sé, ciertos arreglos, por ejemplo, o cierto objeto traiga, no sé, configuraciones predefinidas, supongo que es el caso de uso más normal. Yo casi no las he visto que utilicen para arreglos por defecto, pero supongo que debe ser interesante. A lo mejor para cuando sea vacío, ¿no? Quizás para que no fallen tus validaciones. Puede ser un caso interesante, un arreglo vacío, para que si aquí adentro utilizabas items, punto, no sé, for each, y no lo definen, pues esto va a fallar si no es un arreglo estricto. Y con esto ya no fallaría, ¿verdad? Con el vacío, porque ya es un arreglo. Ok, muy bien. Sí acepta default parámetros, sin problema. Gracias, Alex. Nos pregunta Wilfred que Sí. si vas a mostrar cómo configurar Babel para que... Sí, ahorita lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con Webpack. muy bien. Combinado. También, ok, muy bien. Él también nos pregunta cómo saber qué navegadores son. De hecho, creo que aquí en la presentación les puse. Si no, ahorita les digo dónde está el enlace. A ver, déjame ver si se los puse. Aquí el enlace. No está. Está en la documentación oficial de Babel. Ahí debe estar. Déjame ver. Sí, aquí puedes ver hay una tabla bastante bonita de Babel. Si no me equivoco, ellos lo hicieron. Vamos a ver. No, para ya cómo utilizarlo. Hay un artículo que escribieron ellos que está muy bien logrado. Logins, preset. Ahorita lo busco si quieren durante el descanso y se los pongo. Sí, hay una tabla bastante buena donde te permite checar exactamente qué versiones van a ser compatibles y cuáles no. Que de hecho es una pregunta bastante común que te puedes hacer, ¿no? Y esos solo son ejemplos. Acá hay muchos ejemplos de código, pero hay una página donde lo podemos ver eso. Ahorita los busco. Y regresando se los ponemos ahí directo ya como enlace. Sí, gracias, Alex. Nos pregunta Schumacher. Bueno, primero nos saluda a todos, nos dice buenas tardes a todos. Muchas gracias. Alex. Buenas tardes. Y nos pregunta, ¿cuándo se usan las llaves apertura y cierre en los arrays? Las llaves de apertura y cierre. ¿Cuándo se usan? Supongo que quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, el ejemplo que puse hace rato, que tenía una operación de suma, ¿verdad? Y aquí le puse estos paréntesis, ¿verdad? Y aquí tenía pues mis dos parámetros que eran A y B, ¿verdad? Y aquí me regresaba el A más B. Así. Se usan cuando obviamente tienes más de una instrucción. Por ejemplo, si aquí quiero hacer otra cosa como esto, console log. Algo así. Si tienes más de una instrucción, es forzoso que las uses. Porque si no, JavaScript no va a poder diferenciar dónde empieza y dónde acaba. Otra cosa que sí es cierto, me acaba de hacer aquí una observación Alex Serrano. Hace rato puse esta, ¿verdad? Instrucción, le quité las llaves. El famoso retorno implícito. Ahí está.
Lo que pasa es que cuando le quité las llaves, la palabra return aquí ya está implícita. Es decir, esta cosa ya no la necesita. Esta instrucción. Que claro, miren, ahí está bien exagerado. Tampoco hay que ser tan exagerados, ¿eh? O sea, está bien que la sintaxis sea muy corta. Y sí, es cierto. Está bien que se vea bonito, pero para un programador que a lo mejor es muy... está iniciando, digamos, en este mundo, ver esto va a decir que... No, pues creo que ahí en este caso ya es tu criterio de desarrollador, ¿no? De decir, no, sí te pongo el return porque es cierto que el return está implícito, pero a veces no es tan fácil verlo. Entonces mejor así. Yo preferiría esta sintaxis que me dieron. Es mucho más clara, está el return ahí. Lo puedes quitar, entonces ahí son opcionales, pero pues no. No te lo recomiendo por legibilidad, ¿no? Ahí ya es más bien, es una cuestión humana. La máquina para la máquina es lo mismo. Entonces, resumiendo, las llaves son obligatorias cuando tienes más de una instrucción de código, en este caso de código JavaScript, obviamente. Si es una sola instrucción, sí las puedes quitar y hay un retorno implícito. Ahí. Gracias, Alex. Nos pregunta Luis Velázquez. ¿Qué me recomiendas si quiero migrar un proyecto de Angular 1 a Angular 4? ¿Debo seguir usando jQuery o TypeScript? A ver, ahí sí es una cosa muy diferente. jQuery supongo que lo usas porque tienes muchos plugins, ¿verdad? Es decir, a lo mejor en lugar de que hicieras los carruseles o algunos componentes como los data tables, por ejemplo, que son muy bonitos en jQuery, a lo mejor por eso no quieres migrar a esas cosas a Angular. La verdad es que jQuery no tiene nada que ver con TypeScript. Y Angular no tiene nada que ver con jQuery. Es decir, lo que te recomiendo es lo siguiente. Angular definitivamente úsalo, bueno, Angular 4 definitivamente úsalo con TypeScript porque es el lenguaje que tiene mejor soporte y mayor documentación. Y cualquier cosa que busques, incluso con nosotros, si quieres que te ayudemos, te vamos a poder ayudar en TypeScript porque es como lo usamos. No utilizamos la versión de ECMAScript 2015 de Angular porque la verdad es que está más complicada, está mucho más feita, incluso en sintaxis. La versión de TypeScript está mucho más bonita, mejor documentada y todo. Entonces, paso 1. Utiliza TypeScript para empezar a mirar tus componentes de AngularJS, digamos, de la versión 1X. Segundo, otra cosa muy diferente es si quieres utilizar jQuery para hacer widgets o pequeños componentes de vista, ¿no? Eso es muy diferente. Y sí lo puedes seguir utilizando jQuery en conjunción con TypeScript, pero para eso vas a necesitar algo que se llaman types, de hecho de TypeScript. Entonces, ahorita te voy a mostrar rapidito aquí en la página oficial de TypeScript, que es esta. Nos vamos a leer un poquito. Hay algo que se llaman types, o bueno, te lo voy a buscar así, @types. Esto básicamente es para aquellas bibliotecas que no fueron creadas con TypeScript, tú le puedes especificar al compilador de TypeScript metadatos para que te entienda de lo que estás haciendo. Entonces, con estos types, por ejemplo, aquí hay muchos. Seguramente hay un type de jQuery. Estos son los types de Angular, por ejemplo. No hay jQuery todavía. En la versión... bueno, hay muchos más paquetes. Debe existir un types de jQuery. Ahorita te enseño cómo buscar types. Esto es muy importante porque... pues sí, hay bastantes types. Porque con estos types tú le dices a TypeScript que te identifique bibliotecas externas que están escritas en JavaScript pelón, digamos vanilla, y que te los entienda el compilador de TypeScript como tipos. Porque al final de cuentas, ahorita vamos a ver que una de las grandes ventajas de TypeScript, y quizás por lo que es muy poderoso, es que te acepta nuevos tipos, o tú puedes crear tipos. Por ejemplo, las clases se transforman en tipos al final de cuentas. Ahí sí, TypeScript sí es orientado a objetos, no JavaScript. Ok, entonces sí puedes utilizar jQuery. Lo que te recomiendo es que migres poco a poco tus componentes con TypeScript y las cosas que quieres mantener en jQuery las puedes seguir manteniendo con jQuery. Si puedes evitarte meter componentes de jQuery y rehacerlos en TypeScript, sería mejor. Pero yo lo entiendo, a veces por tiempo, por dinero, por recursos, no es posible. Entonces está bien, puedes seguir utilizando jQuery en TypeScript, con componentes de TypeScript sin problema. Es más cuestión de configuración, pero sí se puede. Digo, lo hemos hecho nosotros también. De repente ahí tenemos componentes, por ejemplo, los arbolitos estos que son de multinodos. No hay un componente de Angular que fuera compatible con 4, ¿no? Entonces, o era utilizar el de jQuery o era hacernos uno nosotros en un par de días. La verdad es que por muy buenos que seamos, no nos vamos a aventar en 2 días. Ese plugin tiene años, ¿no? Utilizamos el plugin de jQuery. O por ejemplo, si quieres utilizar D3, que es una biblioteca de JavaScript, no tiene versión de TypeScript. Entonces tienes que instalar un tipo de TypeScript. Muy bien, muchas gracias, Alex.
Ajá. Tenemos otra pregunta de Luis Calderón. Sí. Dice, hola, ¿cuál sería la diferencia entre promise y observable? Ok, promise. Es lo que vimos hace ratito, ¿verdad? Que son mecanismos para sincronizar cosas que son asíncronas. Bueno, hay otro concepto que se llaman observables. Estos no tienen nada que ver en cuanto a concepto, pero sirven prácticamente para lo mismo, solamente que los observables son más poderosos. Las promesas solamente tienen, son promesas que se llaman, digamos, ¿cómo las llaman? Pasivas. Son mecanismos pasivos. Quiere decir que una promesa no se llama hasta que yo explícitamente le digo llámate. Y solamente puede tener dos casos. O se resuelve, se dice así, se resuelve con éxito, o se rechaza. O sea, o termina con éxito o termina con error. Solo pueden pasar dos cosas en una promesa. Un observable también es un mecanismo para sincronizar cosas asíncronas, pero aquí la gran diferencia es que todo se ve como un flujo de datos o streams. Y esta cosa no solamente tiene dos estados, o sea, no solamente es un success y un error, también tiene otra cosa. Entonces, en este caso, al ser un stream, tiene una operación que se llama next, o sea, el siguiente. Me gustó mucho una analogía que daba no me acuerdo el nombre de este frontendero pesado de Netflix, estaba viendo una de sus conferencias, y él hacía una analogía de la siguiente forma, una metáfora, ¿no? Decía, imagínate que yo soy un pastelero y alguien viene a comprarme pasteles. En una promesa yo tengo mis pasteles, pero estoy cruzado de manos. Hasta que alguien llega, me pide un pastel, hasta entonces le doy un pastel. Y esa persona se va con su pastel. Y ya, es una operación de una sola vez. Una persona llega, me pide un pastel, yo le doy un pastel. Esa persona se va feliz, se come su pastel. Regresa. Hablando de REST APIs, esto sería como hacer un request a un servidor, esperar por la respuesta, procesar la respuesta y ahí se acabó. Eso es una promesa. Un observable no. Imagínate que yo soy un pastelero y estoy aventando pasteles a la calle. Habiendo un pastel, habiendo otro pastel, habiendo otro pastel, otro pastel, otro pastel. En el momento en que alguien está interesado en adquirir pasteles o comprar pasteles, se para en la puerta y acacha el pastel. Y acacha otro. Y otro más. Y otro más. Atrapa más. Eso es un observable. Un observable es un flujo. Alguien está aventándote pasteles. A ese alguien se le llama, en este caso, un observer. ¿Ok? Ese es otro patrón de arquitectura de software. Y quien está atrapando los... Ay, aquí ya está confundiendo de que tengo esta cosa. Y quien está atrapando los pasteles se llama suscriptor. Entonces, cuando yo digo, habiendo otro pastel, habiendo otro pastel, habiendo otro pastel, estoy hablando de un evento que se llama onNext. Siguiente pastel, siguiente pastel, siguiente pastel. Ahora, ¿qué pasa si yo se me cansa la mano y digo, ay no, ya me muere todo, ya me cansé demasiado? Entonces tiene un evento que digamos sería como el onFinish. Entonces ya, no quiero lanzar más pasteles. Pero si se me quema un pastel, también tengo otro mecanismo que es como el onError. Entonces en un observable tengo tres cosas. Algo que está aventando, un flujo constante de datos, algo que dice ya acabé, ya no estoy interesado en lanzar más datos, y hay otra cosa que dice este paquete que yo te iba a mandar o esta cosa que yo te iba a mandar, esta información tiene errores, entonces es otro estado. Entonces en lugar de tener una cosa que es de una sola ida y regreso como una promesa, tienes algo que es constante. ¿Qué es constante? Por ejemplo, un evento. Por ejemplo, al estar arrastrando tu mouse aquí en este caso o moviendo el mouse en la pantalla, eso es un flujo constante de datos, porque estoy mandando las coordenadas donde está mi puntero todo el tiempo, está ahí el flujo. Entonces es muy común que, por ejemplo, un observable sea para obtener eventos, suscribirse a los eventos y hacer acciones con respecto a ellos. O por ejemplo, si estás en un ¿cómo se llama esta cosa? En una búsqueda sensitiva, en un type ahead. Este es un type ahead. Twitter, por ejemplo. Eso es algo muy común que se te da muy... Este tipo de cosas, ¿no? De que buscas un tweet. Por ejemplo, voy a buscar los de Webpack. Si implementáramos esto a mano completamente, lo que haríamos es hacer llamados Ajax, ¿no? Cada n segundos. Por ejemplo, cada 2 segundos o cada que el teclado le suelto cierta tecla, no sé. Los observadores sirven para simular eso también, pero nos dan muchos más mecanismos que en este caso se llaman operadores para poder trabajar con los datos. Por sí solos, los observables son parte de una biblioteca más grande que se llama ReactiveX, que de hecho es la base de todo Angular. El framework más moderno de Google, que en este caso es Angular, se basa mucho en esta cosa, en Reactive.
Y de ahí viene, de hecho, la mayor parte de su poder. Por ejemplo, para hacer las animaciones y ese tipo de cosas que son asíncronas, se hacen con observables. O por ejemplo, si quieres conectarte a servicios en tiempo real, lo haces con observables. Y son mucho más bonitos de manejar que las promesas, porque las promesas son de una sola vez. Los observables son como tubos abiertos, ¿no? Flujos de cosas, de información. Ahora, lo mejor es que esta cosa está disponible para un montón de lenguajes. Por ejemplo, hay versión de Java, de .NET, Scala, Swift, los que quieras. La que utilizamos en Angular, pues es la versión que se llama RxJS, que seguramente ya la hayas visto. Pero bueno, un observable es otro patrón de arquitectura de software, otro mecanismo de asincronía, para manipular asincronía. Mucho más complejo que las promesas. Pero no es un estándar. Ah, por cierto, esta la creó Microsoft, esta cosa. Bueno, una persona de Microsoft. Muy bien, gracias. Muy interesante los observables, Alex. Otro tema muy grande. O sea, nos pasaríamos ahí 8 horas de un taller nomás. Tiene como, no sé. Sí. No sé cuántas operadoras tenga, pero yo creo que más de 100 sí tiene. O sea, entre join, for join, map, no sé, reduce. Se escucha bonito. Podríamos hacer algún tipo de evento. Probablemente. Sí, está bastante interesante. Sobre todo si vas a dedicarte con cosas como Angular. Pues es el pan de cada día los observables ahí. Ay, por cierto, los observables tienen un operador para transformar la promesa en caso de que no te gusten los observables. Siempre los puedes transformar a promesa, solamente qué caso tendría, ¿verdad? Sí, Le quitas todo el poder a los gracias, observables. Alex. Gracias. Nos pregunta Schumacher. Sí. ¿Hará algún curso de migración de proyectos? Ya que es algo que en la industria normalmente se maneja, pero no es algo tan documentado en la web. En migración de proyectos de Angular, supongo. Habla. O sea, de AngularJS hacia Angular Quiero pensar que sí. 4. No lo veo sucediendo de aquí a septiembre, la verdad. Como ya tenemos calendarizado muchas cosas, digo, a menos que más gente lo pida. Lo que pasa es que nuestro contenido lo hacemos con base en las peticiones de ustedes mismos. O sea, si vemos que 20, 30 personas están pidiendo Angular 4, pues enfocamos el contenido para allá. Por ejemplo, ahorita nos están pidiendo mucho que vayamos un poquito más a Java, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas de cómo conectar APIs de Java contra Angular. Vamos a orientar de aquí hasta agosto, casi principios de septiembre, todo el contenido a hacer ese tipo de cosas, ese tipo de integraciones, Java con Angular en particular, porque ha habido mucha gente que lo requiere, o sea, que dice, oye, ¿cómo lo hago? Porque todo el mundo habla de Node.js y hablan de Express, pero la verdad es que en el mundo Enterprise Node.js todavía no es tan aceptado como es Java o como .NET, ¿no? Entonces, yo comprendo que a lo mejor si es un proyecto chico o mediano, pues está bien, Node.js está bien, o Express, o lo que aprendes en un video, no normal. Pero ya yendo un poquito más arriba, o sea, cuando hablamos de Hibernate, Spring, o otras cosas más raras, más Enterprise, o sea, mucho más complejas de comprender, no es tan fácil. Entonces, más bien estamos enfocando ahorita nuestro esfuerzo hacia allá. Por lo tanto, mi respuesta, por ahora, al menos hasta septiembre, no tenemos planeado un curso de migración. A menos que nos consiga más gente que lo pida, ¿no? Por supuesto. Gracias, Alex. Ahora sí que al público lo que pida, ¿verdad? Sí, al público. O sea, a ustedes, a nuestra audiencia, lo que pidan. Por supuesto. Nos pregunta Wilfred si Angular tiene integrado las progress. Sí, bueno, Angular no, pero más bien los tiene ECMAScript 2015. Y como Angular utiliza TypeScript, ahorita vamos a ver que TypeScript envuelve ECMAScript 5, envuelve ECMAScript 2015, 2016 y todo lo que venga para adelante. TypeScript siempre va a ser más grande. Entonces, si utilizas TypeScript, puedes utilizar promesas, sin problema. Muy bien. También Wilfred nos pregunta ya desde hace rato si habrá un curso de Webpack. Por sí solo, Webpack. No, lo veremos con Angular, combinado con Angular. Hay por ahí un programado, un curso de Angular avanzado para agosto, si no me equivoco, donde veremos Webpack. Pero para Angular, no Webpack para aplicaciones en general, ¿no? Ahorita yo, regresando de la pausa que tenemos ahorita el descanso, les voy a mostrar cómo configurar un proyecto básico de Webpack con Babel.js para que puedan compilar ya código real, ¿no? Pero esa puede ser tu base, pero Webpack es muy grande. Realmente, te voy a mostrar nada más cómo utilizar un loader. Uno nada más, pero hay muchísimos, ¿no? Te voy a mostrar cómo utilizar el loader de Babel nada más. Únicamente. Está muy grande. Ya creció bastante, de hecho. Su versión 2 fue muy grande. La versión 1 era más chiquita, pero la versión 2 crecieron así como... Y es enfermizo el crecimiento. Muy bien. Nos pregunta Schumacher. ¿ReactiveX usa programación reactiva? Reactiva... mira... Lo que pasa es que la programación reactiva más bien tiene que ver con cosas de implementación. ReactiveX le pusieron así.
Otra vez, la programación reactiva solamente es como un buzzword, ¿no? O sea, es una palabra que está de moda. Pero más bien velo así, ReactiveX es una cosa para programación asíncrona, en general. Programación reactiva se llama aquella que, por ejemplo, en Angular implementas con los observables, pero más el data binding que te proporciona Angular con sus ng-zones famosísimas, por ejemplo. Pero eso es, por ejemplo, cuando tú haces un binding entre un componente de UI contra servicios externos y cuando los servicios externos te devuelven información actualizada, el data binding se autorrefresca a tus componentes, ¿no? Es decir, tus componentes reaccionan hacia esos tipos de cambios. Pero ReactiveX más bien es una biblioteca para manipulación de cosas asíncronas, en general. Puedes hacer programación reactiva pero más bien, no utiliza programación reactiva. Puedes hacer programación reactiva con Reactive, más bien. Y es un concepto, nada más. Pero Reactive es un concepto de implementación. ReactiveX, que es la cosa esta de Microsoft, es para programación asíncrona. Y puede ser algo para muy sencillo como el type ahead que les mostré, ¿no? De Twitter hace rato. Algo muy sencillo como eso lo puedes implementar en 5 minutos con ReactiveX, con la biblioteca. Y en particular con RxJS, ¿no? Es la versión de JavaScript. Muy interesante. Gracias. Wilfred nos pregunta si sabes por qué Google utilizó Polymer para la nueva versión de YouTube y no usó Angular. Supongo, bueno, no sé el detalle técnico ni el detalle del negocio, pero Polymer es bueno, para quien no lo conozca, Polymer es una tecnología que en algún momento va a ser muy padre, porque Polymer, a diferencia de Angular, utiliza la definición estándar de Web Components, que de hecho, los Web Components son un estándar que todavía no todos los navegadores los aceptan, pero algún día lo van a hacer. Entonces, Polymer es más ligerito que Angular, supongo que por cuestión de estándares. Digo, si ahorita me preguntaran, por eso yo me iría por esa parte, dado que Polymer más bien es como un polyfill. Ajá, Polymer es como un polyfillsazo. O sea, es un conjunto de polyfills con los que tiene soporte de Web Components en navegadores viejitos. O navegadores que no lo soporten, ¿no? Angular no, Angular es un framework. Polymer es más chiquito, es una biblioteca. De hecho, Polymer es una biblioteca. Angular es un framework. O sea, en Polymer puedes tener routing, por ejemplo, también. Y puedes tener cosas de asincronía. Pero no nativamente, le tienes que poner extensiones. Por ejemplo, le pudieras poner Axios para manejar llamados asíncronos a REST APIs, ¿no? Pero en Angular ya lo tienes, tiene una cosa que se llama HTTP, es un módulo completo. O sea, Angular es mucho más grande que Polymer. Supongo que la decisión de Google al ir por Polymer, quiero pensar que fue porque querían una cosa más estándar, que en este caso es eso. Aunque bueno, al fin de cuentas Angular es de ellos. En la NGConf dijeron que tenían 200 aplicaciones internas de Google corriendo en Angular, por ejemplo. Entonces me hace curioso que hayan elegido Polymer. Pero bueno, alguien tiene que elegir Polymer, si no se moriría, ¿no? También es eso. Eso es bien interesante porque casi todas las empresas de tecnología generan mercados inexistentes, ¿no? O sea, inventan una biblioteca y luego generan un mercado. Por ejemplo, ReactiveX. Antes de esto no existía el concepto de observable, así que lo inventaron y ahora tenemos un mercado de observables. Y ahora todo el mundo está hablando de ellos. Y esto ya está pasando de moda ahora también, hay otros mecanismos. Que luego les contaremos, pero bueno. O sea que mi pregunta es, y si me preguntaran, ¿qué debo aprender? ¿Promesas o observables? Promesas. Por supuesto, aprende promesas, eso es un estándar. A lo mejor los observables nunca son aceptados. Ya se lanzó la especificación, más bien la recomendación del equipo de Microsoft, pero no hay garantía de que la acepte la ECMAScript, ¿no? Quién sabe si la vayan a aceptar. Lo que es un hecho es que las promesas ya están aceptadas, entonces aprende promesas. Y si quieres, aprende observables también, ¿por qué no? De hecho, si quieres Angular, de hecho vas a necesitar observables. Y promesas también. Y promesas también. Bueno, las promesas puedes omitirlas en Angular. Puedes manejar todo con observables, realmente. El framework está preparado con observables, así que puedes hacer todo con observables. Gracias, Alex. Pues tenemos más preguntas. No Ajá. sé si quieres responder. Pues yo creo que sí, de una vez, porque son del mismo bloque. Si no, ya Vale. nos pasaríamos hasta dentro de la siguiente hora. Sí, Schumacher nos hace un comentario y dice, por lo que comenta, supongo que los observables son similares al producer con problem. ¿Está bien? Sí, el productor consumidor se parecen, pero en arquitectura de software son diferentes. En este caso, la arquitectura que se utiliza por dentro para los observables se llama Subscriber Observer. Son los dos. Pero sí, en sentido estricto, es que el del productor consumidor, este más bien es un patrón, pero no de arquitectura de software, ¿verdad? Es más genérico.
Por ejemplo, para las arquitecturas de máquinas, de hardware, ¿no? De servidores. Más se utiliza ahí productor-consumidor. Es un concepto un poquito más genérico, digamos. El observer y el subscriber son patrones de arquitectura de software. Son más específicos. En sentido estricto son muy similares. Muy bien, gracias, Alex. Bueno, una última pregunta, igual de Schumacher. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para volverte un Min Full Stack Developer? Esa pregunta la hizo él mismo hace tiempo. Lo hiciste en el primer curso, el primer evento que tuvimos de Angular. Y que yo no me acordé que era la E y era de Express. Creo que sí, bueno. Y yo le dije esto. Le dije, lo único que necesitas para transformarte en un supermin, necesitas JavaScript. Esa fue mi respuesta. Y va a ser mi respuesta. Y otra vez, para utilizar el min stack, solo necesitas JavaScript. JavaScript de veras, ¿verdad? Para quien no tenga un poquito de contexto, el min viene de Mongo. O sea, una base de datos no relacional. Muy grande, muy potente, bastante bonita. Express, que es un framework para hacer aplicaciones con Node.js, es decir, del lado del servidor. Y obviamente aquí utilizas JavaScript. Ay, por cierto, aquí puedes utilizar la versión que estamos viendo ahorita, la versión ECMAScript 2015. Uy. Si tienes una versión de Node mayor a 5 y algo, utiliza las 6 y con eso vas a estar seguro. Ojo, algo bien importante, ahorita vamos a ver módulos. Y aquí en Express vas a utilizar algunos módulos que se llaman CommonJS, que es una forma de declarar módulos. Ojo con eso. No son los módulos que vamos a ver hoy. Los módulos que vamos a ver hoy son los módulos estándar. CommonJS fue inventado por la gente de Node antes del estándar. Hay otros. A lo mejor hayas escuchado hablar de UMD, AMD, y obviamente los de System. Son módulos de JavaScript al final de cuentas. La A, ¿de dónde viene? De Angular. Que, bueno, en ese tiempo cuando se inventó el min stack era AngularJS. Ahora le vamos a quitar la JS porque recuerda que ya es con TypeScript. Y bueno, a la final supongo que esta debe ser de Node. ¿Verdad? Entonces, como te darás cuenta aquí, lo único que necesitas, Schumacher, es JavaScript. Puro JavaScript. Puritito JavaScript. Si comprendes JavaScript así, pero muy a bajo nivel, vas a estar feliz con este stack, definitivamente. Ahora, a este stack lo utilizan mucha gente ya, digamos, en el mundo, pero la verdad es que en el mundo donde estamos nosotros en particular, que es el mundo enterprise, el mundo corporativo, no. Todavía no es muy bien visto Node a este nivel. Todavía se siguen quedando, o sea, siguen reemplazando esta cosa con Java, aquí, o con .NET. Todavía están aquí reyes. Por mucho que digan que, no sé, PHP crece para nivel enterprise, todavía no. La verdad es que todavía los grandes corporativos siguen confiando más en estas dos, pues porque tienen más años en ese rato, ¿no? Entonces, de este stack suelen reemplazar esta parte, lo de Node. Y por lo tanto reemplazan Express. Pero lo demás sí. Angular, por ejemplo, en el mundo empresarial, Angular ha sido adoptado muy bien. O sea, fue tomado muy en serio. O sea, muchas empresas grandes, o sea, estoy hablando de 100.000 usuarios, lo adoptaron muy bien, Angular. Mucho más que Backbone, por ejemplo, que pues ya prácticamente está muerto, ¿no? Entonces sí, para responder a tu pregunta, Schumacher, sigue estudiando JavaScript. No hay más, o sea, sigue estudiando mucho JavaScript. Bastante JavaScript. Mucho JavaScript. Gracias, Alex. En serio, es mucho JavaScript, de verdad. Ah, por cierto, si tienes oportunidad, léete, ahorita que mencioné mucho JavaScript, los libros de Kyle Simpson. Están gratis ahí se llama You Don't Know JS. Ah, miren, son estos. Esos libros son tu referencia obligatoria para aprender JavaScript y son gratis en internet. Si puedes comprar los físicos y pues apoya a su autor, ¿no? Que es Kyle. Aquí están los libros, son 6 libros, léelos de principio a fin. Eso es una muy buena referencia de JavaScript. Por ejemplo, para que comprendas cómo funcionan los famosísimos closures, o la cosa que mencioné hace rato, que es el hoisting, que tiene que ver con cómo nosotros almacenamos variables. Aquí esta cosa de async and performance, aquí habla de promesas. Dale un ojo a este libro para las promesas. Y bueno, esta es una parte de lo que estamos viendo hoy, la parte de ES6. Nada más que aquí es el modo antiguito, como lo llamaban. Ahora recuerda que es ES 2015. Ese es el nombre correcto. Esto. Date una vuelta para acá. Definitivamente son tu bibliografía obligatoria para el min stack. Gracias, Alex. Bueno, y tenemos otra pregunta de Wilfred. Sí. ¿Crees que algún día TypeScript va a ser compatible nativo? Algún día. Híjole. Pues lo veo un poquito difícil. ¿Y sabes por qué?
Lo que pasa es que como TypeScript fue inventado por una empresa, en este caso, pues privada, que en este caso es Microsoft, ellos dictan las reglas del lenguaje, ¿no? Entonces, el detalle con eso es que si el lenguaje es propietario de alguien, es difícil que lo acepten en su totalidad. ¿Por qué? Pues primero una cuestión profesional, ¿no? El hecho de que alguien más lo mantenga puede decir que lo pueda pagar en cualquier momento. Y ya, es su decisión. Pueden mantenerlo o no mantenerlo. Eso es peligroso para el mundo, ¿no? Para el mundo web, me refiero. Porque si el fabricante decide ya no mantenerlo, pues se muere y ya se acabó. A menos que lo liberaran completamente y dijeran, regalo el lenguaje a ECMAScript, ¿no? Tal vez, y quién sabe aún así. Lo que pasa es que cuando ECMAScript toma algo es porque, como es un estándar, todos los navegadores deberían implementarlo eventualmente. Pero TypeScript, al no ser un estándar, solamente es un lenguaje muy potente, sí, pero no es un estándar. No creo, o sea, no lo veo sucediendo dentro de los 5 siguientes años, sinceramente. No creo que los browsers soporten TypeScript. Van a soportar ECMAScript las versiones más nuevas y todo eso, pero no TypeScript. TypeScript siempre va a ser más grande que todos ellos, porque pues es al final de cuentas la decisión de Microsoft. Siempre lo pueden crecer más rápido que la especificación. Y TypeScript puede crecer muchísimo más y la especificación ir por aquí apenas. Entonces, es un lenguaje muy dinámico, ¿no? No lo veo sucediendo. No pronto, al menos. Sí. Nos pregunta Schumacher, Ujú. ¿qué es Gulp.js? Es una cosa que se llama, entra dentro de una categoría de herramientas que se conocen como Task Runners, que es un ejecutor de tareas. Por ejemplo, imagínate que quieres comprimir todo tu código JavaScript para que quede un archivo bonito, ¿no? O sea, así, en una sola línea de código, ¿no? Gigante, para que sea más ligero. Puedes hacer una tarea de Gulp que te haga eso. O imagínate que quieres compilar SAS y quieres dejar el resultado en CSS, ¿no? Puedes utilizar Gulp. Entonces, aquí entra Gulp.js en la categoría de Task Runners. Eso lo veremos, por cierto. Tenemos un curso por ahí de frontend, no recuerdo exactamente la fecha, pero ahorita les digo. En agosto. Tenemos este curso profesional de frontend donde veremos Gulp. Y bueno, un poquito de Webpack también. Muy bien, gracias Alex. Son todas las preguntas de este bloque. Perfecto. Listo, pues entonces nos vemos en unos 5 minutos o menos. Gracias.